entiendo perfectamente. Una es de... Yo veo que la gente no me deja ni hablar a mí. No, ahora... Pero creo que ha habido un planteamiento teórico general de Ramón Jáuregui, gran conocedor de la materia desde el punto de vista académico, como creo que se ha utilizado como calificativo, y luego también la posible aplicación de esto a Cuba, en la que yo he percibido también ese día después ha salido la palabra que más ha salido, yo creo, en el fin de reciclar, o sea, la expresión que más ha salido, y creo que probablemente esto también puede suscitar si siempre hay que esperar ese día después, o antes se puede hacer algo o no, en fin, pero bueno, yo no voy a hablar, aquí han pedido la palabra. Sí, discúlpenme si soy un poco oportunista, pero bueno, las oportunidades tampoco se pueden dejar pasar, si no terminaría lamentándome por mucho tiempo. Lo primero quiero darle gracias a Ramón Jáuregui, ¿no?, por la magnífica exposición, por venir a compartir con nosotros esta mañana. A veces los cubanos demandamos un poco de más de atención por parte de tu partido, y la pregunta que te voy a hacer va en esa misma línea. ¿Qué podemos hacer los cubanos? ¿Qué podemos hacer los cubanos para poder lograr un poquitico más de complicidad, y complicidad de verdad, que se note en ese cuando te tocan, que es honesta, que es sincera, de ese calor que tanto demandamos? Fíjate que es muy sencilla. ¿Qué podemos hacer los cubanos, o algunos cubanos, pues tal vez algunos lo tengan, para poder tener dentro de tu partido un poquito más de complicidad y de calor humano? Esa era para ti. Y ya que estoy en mi turno, aprovecho también para lanzar una a Jordi Suclá. Decía que Cuba evidentemente era una isla, pocas cosas se pueden hacer, pero el Parlamento español no es una isla. ¿Qué posibilidad tendríamos los cubanos de poder algún día en una sala anexa al Parlamento ir allí, desarrollar un acto e invitar a los parlamentarios que se quieran acercar? ¿Qué posibilidad también tendríamos? Es una para cada uno. Si les parece, vamos a acumular varias preguntas, y yo también les pediría, porque probablemente ellos no les conozcan a todos, que se presenten al principio para... Bueno, perdón, soy Rigoberto García, de una plataforma que hay en España que se llama Cuba Democracia Ya. Bueno, yo con Rigoberto lo conocemos todo, pero... Yo me llamo Miguel Ángel García, soy del Centro de Información de Estudios Cubanos. Quiero hacer breve referencia solo a complementar ambas intervenciones. Es cierto que dadas las condiciones internas de Cuba, cualquier empresa extranjera que está participada siempre del capital estatal cubano, le sería muy difícil llevar una responsabilidad social corporativa. No así si estamos hablando de la responsabilidad social corporativa que parte de esa empresa desde su propio territorio nacional. En este caso estoy haciendo referencia a la carta enviada por la Asociación de Inversores Españoles en La Habana al presidente de la Nación, a José Luis Rodríguez Zapatero, en el año 2004, donde establecía una separación tácita entre la defensa de los derechos humanos en Cuba y los negocios. El texto de la carta está publicado, se le puede hacer llegar a quien lo quiera leer, y tácitamente se habla de que los derechos humanos en Cuba son pues una cosa muy loable y tal, pero que eso es una cosa y las inversiones son otra. En el momento en que se estaba definiendo la política con relación a la permisividad o no, con relación a Castro, referente a la política española, después europea. Eso es primero. Segundo, yo personalmente, las elucubraciones filosóficas sobre el día después se basan... Yo fui durante muchos años, ya no lo soy, por desgracia, estoy aquí exiliado, fui científico y me basé siempre en datos y variables concretas, medibles, pausables y mesurables. Todas las elucubraciones sobre el día después de Cuba son o caben en el ámbito de la especulación. Es pura filosofía, porque incluso la información de inteligencia con que puedan contar los estados, por lo menos eso es lo que hemos sentido en el momento en que nos hemos reunido en 3 oportunidades con el gobierno español, concretamente con el ministro de Exteriores, o es una información desactualizada o es una información que se encuentra totalmente encasillada en un marco totalmente ideológico.
La historia de Cuba no es la historia que usualmente suele contarse en Europa, y un país que en 56 años logró salir de los resultados de la más cruenta guerra de independencia por la que atravesara ninguna nación americana, ninguna, donde perdió la tercera parte física de toda su población y que asimiló en menos de 20 años una cantidad igual de población extranjera, mayoritariamente española, y que en el año 1957 se encontraba a 20 céntimos per cápita para el despegue económico, es a no dudarle una nación que tiene determinadas potencialidades. Y recordar que al margen de que no somos poseedores de capital, eso ya se sabe, 1 de cada 4 cubanos reside en el extranjero, 1 de cada 4 cubanos ya conoce lo que es la sociedad de mercado, y algunos de esos 1 de cada 4 cubanos son exitosos empresarios en diferentes espacios continentales, incluida España. Creo que caer aquí en el debate sobre el embargo y el bloqueo, que es más un tema semántico y de posiciones ideológicas, apartaría este cónclave de la idea central. Mi pregunta es, ¿tienen o no tienen los empresarios españoles, europeos, de cualquier país, responsabilidad social corporativa desde su territorio, donde las leyes sí le permiten hacer cumplir la ley y donde debieran mesurar en aras a ese futuro del que se está hablando? Porque los cubanos no tienen conocimiento de mercado, no tienen una gran capacidad adquisitiva, pero sí van generando una posición, estoy hablando de la población cubana, van generando una posición que quizás en el caso de los empresarios españoles, porque son los que dominan el área de turismo, que es lo visible, los canadienses están dominando el área de la minería, es menos visible, hay menos contacto con ellos. Yo creo sinceramente que la clase empresarial española está creándose una mala, vamos a llamar así, una mala base desde el punto de vista del ánimo poblacional, y que lo que ahora puede parecer una carrera por posicionamientos a lo que será el desarrollo de Cuba, no olvidar que lo principal que tiene Cuba es su cercanía con el principal mercado consumista del mundo. Puede que no sea la posición más correcta. Hay una posición clara de algunos empresarios españoles, incluyendo la cadena Sommelier. Por ejemplo, me refiero a la complicidad en meses pasados, cuando se expulsó de una de las unidades hoteleras de Sommelier a la delegación de la embajada checa, que iba a festejar su Día Nacional, invitando a las damas de blanco, por cierto, premio académico Sájarov de la Unión Europea. Y a diferencia, por supuesto, de lo que ocurre cuando en México se expulsa a una delegación del Hotel Sheraton, que el Estado mexicano grava con un impuesto y una multa a esa cadena hotelera por cumplir las directivas políticas de su casa matriz, en el caso cubano, pues sencillamente no hay ningún tipo de sanción. Por supuesto, el Estado cubano no va a gravar a esa empresa con una multa por la sencilla razón de que está respondiendo a los intereses políticos del propio Estado y de la seguridad cubana. Pero yo me pregunto, esa empresa que es española, que tiene base aquí en España, que ha actuado en contra de un acto oficial, de una embajada oficial de la Unión Europea en su Día Nacional, invitando a personas de la sociedad civil y que son además personas reconocidas por los Estados europeos con un alto título o premio, en este caso en honor a su defensa de los derechos humanos, pregunto, ¿qué medidas, al menos morales, se adoptan desde la sociedad española, desde el Estado español o desde los sindicatos españoles con este tipo de empresas, con este tipo de actitudes? Hay bastantes peticiones de palabra. Sí, no, pero ya había pedido antes. No. Por favor, lo que sí rogamos es que por el tiempo las intervenciones sean breves, si no va a ser imposible que haya un número de intervenciones amplia. No podemos monopolizar, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, Matías. No, estaba Anabel Rodríguez. Perdón. ¿Perdóname? Anabel, sí. No, mira, Anabel Rodríguez de la revista Encuentro de la Cultura Cubana. No, un solo comentario de lo que dijo Jordi Xuclà, que yo en general siempre he sido muy partidaria de eso que él dice, del desembarco.